Hola a todos, mi nombre es Diana Amarillo, soy asistente del Departamento Básico de Medicina del Servicio de Oncología Clínica y en el teórico de hoy vamos a hablar sobre carcinogénesis. Cuando hablemos de transformación maligna, y podemos verlo en esta diapositiva que ya hemos usado en otras oportunidades, nos referimos a los cambios o alteraciones que se van a dar en las células en aspectos relacionados con la regulación de la proliferación y la diferenciación celular. Y esto está en la base de lo que conocemos como carcinogénesis. ¿Qué es la carcinogénesis? Bueno, es el largo proceso que va desde la transformación de una célula normal hacia una célula maligna y posteriormente la aparición de la capacidad de invadir y dar metástasis. ¿Sí? Bien, es importante tener en cuenta que es un proceso que se da en múltiples etapas, que están marcadas por la acumulación de sucesivos cambios genéticos y epigenéticos que se van a ir dando sobre genes claves. ¿Cuáles son estos genes claves? Bueno, aquellos que van a estar involucrados en regular la proliferación celular, en dar el control al ciclo celular y, bueno, progresivamente se van adquiriendo, entonces, como decíamos, distintos atributos que caracterizan a una tumoración como maligna. ¿Sí? Bien, esto que estábamos mencionando es lo que se conoce como modelo de evolución clonal de la carcinogénesis. ¿A qué se refiere? A que justamente los tumores se inician a partir de la transformación en una única célula, lo que diría que en un inicio los tumores son monoclonales, ¿sí? Sería una única célula precursora. Durante la expansión de esta célula, la misma y su progenie irían sufriendo distintos tipos de cambios genéticos y epigenéticos no letales en genes clave que se van acumulando y irían constituyendo ese proceso que mencionábamos recién de carcinogénesis en múltiples etapas, tanto a nivel genético como fenotípico. Es por esto que cuando los tumores se hacen clínicamente evidentes, son policlonales, están constituidos por las distintas progenies de dichas células hijas, todas originadas a partir de una única célula, y bueno, sería a partir de justamente esos cambios que se dan en las distintas células hijas que se irán adquiriendo los distintos atributos de malignidad y caracterizando lo que conocemos como una tumoración maligna. Sin embargo, más recientemente se ha planteado que en realidad muchas veces hay tumores que pueden adquirir capacidad de invadir y dar metástasis sin necesidad de atravesar por todas estas múltiples etapas de la carcinogénesis. Y fue en base a eso que se empezó a ampliar el estudio y se descubrió lo que podría ser o considerarse otro modelo, que es el modelo de células madre de cáncer, ¿sí? En este modelo se postula que una pequeña subpoblación del tumor, que serían estas cancer stem cells o células madre de cáncer, serían aquellas que tienen la capacidad de generar el tumor. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de autorrenovación ilimitada, tienen capacidad de diferenciarse en distintas células hijas, las cuales podrían llegar a dar subpoblaciones fenotípicamente heterogéneas con limitada capacidad proliferativa, siendo solo estas células madre las que tienen la capacidad como de ir regenerando el tumor, ¿sí? Además se postula que estas células madre podrían tener algunas características como reversibles, como por ejemplo podrían diferenciarse y desdiferenciarse. Y bueno, en resumidas cuentas, ambos modelos se han demostrado en distintos tipos tumorales y algunos sostienen que en realidad quizás lo que sucede es una mezcla de ambos, ¿no? Como que en inicio podría sí partirse a partir de una única célula, pero que luego habría algunas células de la progenie o incluso esta misma célula que origina el tumor que adquiriría ciertas características de células madre, y que esta plasticidad podría estar inducida específicamente por señales del microambiente o interacciones entre las células malignas y el nicho tumoral, ¿sí? Lo importante es que igual, ya sea por un modelo u otro, lo que tenemos es que una célula normal va a ir sufriendo cambios a través de su interacción por el ambiente, lesiones inducidas por lo que conocemos como agentes carcinógenos, las cuales irían alterando genes clave y por ende perdiendo el control en la regulación de la proliferación, favoreciéndose el desarrollo de un tumor maligno.
Entonces, a todo esto, ¿qué son los agentes carcinógenos? Bueno, se definen como agentes carcinógenos aquellos que, administrados a un animal de experimentación, conducen a un aumento estadísticamente significativo en el desarrollo de tumores malignos, cuando se comparan con la incidencia de estos tumores malignos en un animal de control que no estuvo expuesto a dicho agente. ¿Está? Bien, algo que es muy importante al respecto, como vemos acá, es que no siempre va a ser el mismo resultado, no siempre se va a dar el mismo resultado cuando una célula se expone a un carcinógeno, y esto es porque justamente nosotros tenemos un sistema muy importante, ¿no?, que nos permite interaccionar con el medio ambiente, mediante el cual todos los agentes o las sustancias, por ejemplo, químicas, con las cuales nosotros estamos en contacto, van a tener cambios metabólicos, principalmente a través del sistema del citocromo P450, que intenta eliminar o excretar esas sustancias químicas. A veces lo logra con éxito, a veces induce cambios o modificaciones que cambian su poder carcinogénico, como vamos ahora a ver, y bueno, ¿cuál es el resultado entonces de la exposición a este agente para que sea considerado como carcinogénico? Que haya un aumento estadísticamente significativo en el desarrollo de tumores malignos comparado con aquellos que no se exponen a dichos agentes, ¿sí? Los agentes carcinógenos pueden ser clasificados de múltiples maneras, no hay una clasificación universal, y la que nosotros vamos a utilizar aquí es la que los clasifica en función de su estructura. Por lo tanto, vamos a tener carcinógenos químicos, carcinógenos físicos y carcinógenos biológicos. Vamos a empezar con los biológicos. Recordarán de teóricos anteriores que les mencioné a Percival Pott, que fue un cirujano británico que vivió en el siglo XVIII, ¿sí? Fue el primero en considerar que los tumores malignos podrían desarrollarse a partir de contacto con algún tipo de agente químico, y recuerden que él lo que hacía era estudiar la causa del cáncer de escroto en desollinadores, y se dio cuenta de que eso podría estar vinculado al contacto del hollín con el escroto de los desollinadores cuando limpiaban las estufas, y postuló que si se higienizaban más o si se cambiaban más de ropa, la incidencia del cáncer de escroto iba a disminuir, y la cual disminuyó, y fue, como decíamos, la primera medida o intervención en salud pública con resultados efectivos en disminución del cáncer, ¿sí? Posteriormente, varios investigadores trataron de aislar en modelos animales cuál era el componente que estaba en la base de la transformación celular inducida por el hollín, por el carbón, y bueno, luego de un trabajo arduo, aislaron moléculas de benceno, benzopireno, benzatraceno, que fueron los primeros agentes químicos reconocidos relacionados con la inducción de la carcinogénesis. Si bien inicialmente se creía que estos compuestos químicos lo que hacían era unirse a proteínas celulares y estimular así la proliferación celular, se demostró que, si bien eso pasaba en algunos casos, como ahora vamos a ver, el efecto fundamental de estos agentes considerados como carcinógenos era el daño en el ADN que generaban, ¿sí? Y bien, en función de la relación que el carcinógeno químico va a tener con la célula y su mecanismo de inducción de carcinogénesis, vamos a ver que los carcinógenos se clasifican en función de la etapa de la carcinogénesis en la que actúan, y la carcinogénesis puede ser dividida en distintas etapas. Por un lado vamos a tener la iniciación, que ahora vamos a ver sus características, siendo los carcinógenos que actúan en esta etapa iniciadores. Luego vamos a tener la promoción de las células iniciadas, y los carcinógenos que actúan en esta etapa se van a llamar promotores, teniendo carcinógenos completos, que son aquellos que pueden actuar tanto en la iniciación como en la promoción, ¿sí? ¿Qué pasa con estas células que fueron iniciadas y después promovidas al desarrollo tumoral? Quedan en un estado preneoplásico, ¿no?, con una cierta inestabilidad genética, como lo vamos a ver, lo cual desencadena la progresión a un estado neoplásico, y cuando las células invaden y dan metástasis en un tumor maligno, ¿sí? Acá abajo lo que vemos es la secuencia adenoma-carcinoma en el recto, en el colorecto, que tiene la particularidad del colorecto que, como se puede acceder al mismo a través de las fibrocolonoscopías, se ha demostrado
a través de la resección de adenomas en distintas etapas y posteriormente carcinomas in situ, se ha demostrado esta secuencia adenoma-carcinoma en la cual se ha podido determinar la iniciación, la promoción, la progresión y cómo eventualmente después se desarrolla un tumor con capacidad de invadir y dar metástasis. Bien, empecemos entonces con la iniciación, ¿sí? Bien, como para remarcar en primer lugar, vamos a decir lo que mencionábamos recién, que nuestro organismo cuenta con vías metabolizadoras de sustancias químicas, ¿sí? Cuya función última es eliminar las sustancias químicas extrañas a las que nuestro organismo se expone. ¿Qué pasa a veces? Puede pasar, como sucede, por ejemplo, con el benzopireno, que a veces nuestro organismo, con la intención de metabolizar el benzopireno y eliminarlo, lo termina transformando en un intermediario reactivo, ¿sí? ¿Qué puede pasar con este intermediario reactivo? Bueno, puede pasar que se termine eliminando, porque es esa el fundamento por el cual se transforma en un intermediario reactivo, se modifica primero parcialmente para luego unir o conjugar a otras moléculas y poder eliminarlo, ¿sí? Pero a veces, si se forman en muchas cantidades y las vías de detoxificación, de detoxificación no son lo suficientemente, no están en forma suficiente como para eliminar todos esos intermediarios reactivos, lo que sucede es que estos intermediarios reactivos terminan formando aductos. Bien, ¿qué son los aductos? Un aducto es una nueva molécula formada a partir de dos moléculas preexistentes, ¿sí? ¿Y qué particularidad tienen justamente estos agentes carcinógenos? Que son moléculas electrófilas, es decir, moléculas carentes de electrones. Por lo tanto, van a tender a reaccionar con sitios donde hay electrones. Y uno de estos sitios, con mayor cantidad de electrones, mayor cantidad de carga negativa, es el ADN, ¿sí? Por lo tanto, entonces, estos carcinógenos químicos iniciadores, la mayoría tiene la particularidad de ser, como decíamos recién, moléculas carentes de electrones que van a reaccionar con sitios que los contienen, formando aductos, ¿sí? Que como decíamos es esa formación de una nueva molécula a partir de dos preexistentes. Y bueno, ¿qué es lo que sucede cuando se forman estos aductos en el ADN? Pueden alterarse pueden alterarse bases del ADN y por ende conducir a una mutación por un cambio en la base cuando se replica, puede generarse un sitio abásico y esto también genera una mutación, puede generarse una rotura en el ADN, ya sea monocadena o doble cadena, y eso generar distintas alteraciones a nivel genómico como amplificaciones, translocaciones, inversiones, etc. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando estos fenómenos se dan en genes clave, por ejemplo, oncogenes, genes supresores de tumor, o genes vinculados con la reparación del ADN y la apoptosis? Lo que sucede es que esa célula va a quedar iniciada, es decir, va a quedar como con tendencia a el desarrollo tumoral, ¿sí? Es importante tener en cuenta que vamos a tener carcinógenos químicos directos o indirectos. Los directos son aquellos que no necesitan, como el benzopireno, un paso de metabolismo en nuestro cuerpo para transformarse en intermediarios reactivos, y son reactivos directamente, siendo los indirectos aquellos que necesitan un paso metabólico por nuestro organismo para luego volverse reactivos y generar la formación de aductos, ¿sí? Entonces, resumiendo, los agentes iniciadores van a ser por un lado dependientes de dosis, es decir, cuanto más dosis demos, más cambio en el ADN se va a dar, ¿sí? Es un daño que tiene que ser no letal. ¿Por qué? Porque si el agente iniciador genera un daño en el ADN que termina matando a la célula, lo que vamos a tener es que esa célula va a morir y no va a generar riesgo de carcinogénesis, ¿sí? Bien, tiene que ser una alteración irreversible. ¿A qué nos referimos con irreversible? A que no puede ser que en algún momento después termine siendo reparada, ¿tá? ¿Cómo conseguimos esto? Que una vez que se genere el aducto, la célula tenga un ciclo de replicación y que en ese ciclo de replicación
lleve a su progenie la alteración genética que le dio el agente iniciador, ¿sí? Lo otro importante, el daño génico tiene que darse en genes que estén involucrados en la regulación de la proliferación celular, que es lo que determina que hagan un fenotipo tumoral, ¿sí? Y recuerden lo que decíamos, que generalmente la mayoría son moléculas electróficas o electrófilas que generan aductos, ¿tá? Bien, ¿qué es lo que sucede entonces luego de que una célula está iniciada? Es decir, tuvo un daño genético en algún gen vinculado con la proliferación. Esa célula empieza a proliferar y, como sabemos, a medida que prolifera, tiene más riesgo de adquirir nuevas mutaciones en otros genes. Y aquí es donde pueden llegar a jugar un rol los carcinógenos promotores, ¿sí? ¿Qué hacen los carcinógenos promotores? Pueden inducir tumores en células iniciadas. No son oncogénicos en sí mismos y no son genotóxicos, ¿tá? Los carcinógenos promotores no van a alterar el ADN, ¿sí? Por ende, tienen una acción reversible. Lo que hacen es estimular distintas vías celulares, como vemos acá, ya sea que estimulen la proliferación, que disminuyan la apoptosis, que alteren el ciclo celular, y es así que favorecen la transformación, ¿tá? Por un lado, además, también pueden reducir la latencia, es decir, quizás una célula solo iniciada dejaba en su evolución natural y en algún momento desarrollar un tumor maligno, pero cuando exponemos dicha célula a carcinógenos promotores, puede reducirse la latencia y se puede transformar en un tumor maligno en un menor tiempo del que se transformaría si no lo sometiéramos a carcinógenos promotores, ¿sí? Entonces, a modo de recapitulación, recuerden, muchos carcinógenos requieren activación metabólica, la mayoría son indirectos, ¿sí? Entonces, es luego que ingresan a nuestro organismo que a través de un paso en sistemas de metabolización, principalmente el sistema del citocromo P450, se terminan generando productos intermedios electrofílicos. Estos productos, recuerden que al carecer de electrones tienden a unirse a sitios donde hay muchos electrones, se unen al ADN y forman los aductos, ¿sí? Recuerden que los aductos eran nuevas moléculas formadas a partir de moléculas preexistentes. Estos aductos, ¿sí?, pueden ser reparados y la célula queda normal, no tiene consecuencias para la célula, o puede ser que sean tantas lesiones las que se dan que terminen generando muerte celular. Por ende, esto no genera iniciación, pero sin embargo, si este aducto genera una lesión en el ADN que no la mata, que no mata a la célula, y que permite que la célula se replique y genere, y que la lesión sea permanente, entonces es ahí que decimos que la célula es iniciada, ¿sí? Cuando además esta lesión se da en un gen vinculado con el control de la proliferación. Entonces lo que sucede es que empieza a darse una proliferación celular alterada y una diferenciación alterada. Entonces en esta proliferación se van adquiriendo mutaciones adicionales y eso termina transformando una neoplasia maligna. Recuerden que además de los agentes iniciadores vamos a tener agentes promotores que lo que hacen es estimular esta proliferación y por ende, al estimular la proliferación, pueden reducir la latencia o pueden disminuir la cantidad de carcinógeno que es necesario para que se dé el proceso, para que se dé la transformación en neoplasia maligna, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa después de que la célula se inició y que tuvo una promoción donde empieza a proliferar? Generalmente se da lo que conocemos como progresión y que ya es irreversible, ¿sí? Es la proliferación de esas células genéticamente estables, donde se van adquiriendo los distintos atributos de malignidad, como capacidad de invadir, capacidad de dar metástasis, capacidad de evadir la respuesta inmunológica, y finalmente terminamos teniendo ese tumor policlonal con células con distintos atributos, que es lo que conocemos como neoplasia maligna o cáncer, ¿sí? Bueno, vamos a ir hablando de algunos de los carcinógenos químicos más importantes, siendo obviamente uno de los principales el tabaco. Es importante remarcar que el tabaco tiene más de 5.000 distintas sustancias químicas, ¿sí?, entre 70 y 80 agentes carcinógenos, y vamos a decir que es un carcinógeno completo. ¿Por qué? Porque tiene tanto agentes iniciadores como agentes promotores, ¿sí? Entonces,
Como decíamos, la forma más común de consumo de tabaco es a través de fumar, y el humo de tabaco va a tener distintos tipos de constituyentes. Por un lado, estos constituyentes se distribuyen en una fase gaseosa, que es invisible y contiene vapor de agua, monóxido de carbono, aldehídos, nitritos, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta fase gaseosa? Tiene agentes citotóxicos que paralizan y destruyen la estructura de las cilias de nuestro aparato respiratorio, ¿sí? Además de esa fase gaseosa, contiene una fase de partículas, que tiene agua condensada, la nicotina y todos esos 4.000 compuestos que vimos, entre los cuales había muchos carcinógenos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Como las cilias ya no pueden expulsar el moco, se depositan sobre la mucosa, y ahí tenemos justamente un montón de agentes carcinógenos que empiezan a ejercer sus efectos genotóxicos y promotores. Porque tenemos algunos agentes que lo que hacen es inducir daño en el ADN por formación de aductos, y otros que lo que hacen es estimular la proliferación y de esa manera promover la carcinogénesis a nivel broncopulmonar. Es importante tener en cuenta de que el humo de tabaco no se asocia solamente con los tumores de pulmón, también se asocia con todos los tumores de la esfera aerodigestiva superior, como por ejemplo los tumores otorrinolaringológicos, los tumores de esófago, también con los tumores digestivos, como esófago gástrico, con los tumores de la vía urinaria, se asocia con el cáncer de riñón, con el cáncer de vejiga, y promueve también el desarrollo de tumores de la esfera genital, como por ejemplo del cáncer de cuello uterino. ¿Sí? Bien, como decíamos, son múltiples los compuestos que contiene el humo de tabaco. Uno de los más importantes y más genotóxicos es el benzopireno, ¿sí? También cloruro de vinilo, cadmio, naftalina, entre otros. Y algo muy importante, la nicotina. La nicotina no solamente es, la nicotina no solamente es no solamente es el compuesto que induce la adicción en el tabaco, sino que también tiene actividad carcinogénica, ya sea promotora, ¿sí? Uniéndose a distintos receptores y promoviendo disminución de la apoptosis, aumento de la angiogénesis y aumento de la transformación y de la proliferación, sino que además también tendría, a través de su metabolismo, la capacidad de un efecto mutagénico, genotóxico directo, ¿sí? Todos los carcinógenos que hay en el humo de tabaco, como decíamos, en parte, por un lado pueden llegar a ser promotores, por otro lado iniciadores, por eso decimos que el tabaco es un carcinógeno completo, y es a través de justamente el daño en genes clave a partir de estos carcinógenos, mediante la formación de aductos, que se va a determinar el riesgo de cáncer producto del humo de tabaco, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, lo que sucede con la carcinogénesis pulmonar, cómo, por un lado, podemos tener el epitelio normal, y cómo a medida que el epitelio respiratorio se va exponiendo a los distintos carcinógenos, se van formando aductos. Estos aductos, cuando se dan en genes clave, ¿sí?, van a asociarse con daños en el ADN. Además vamos a tener acciones epigenéticas, donde se puede dar desmetilación de genes y desacetilación de histonas, todo lo cual lo que termina haciendo es promover la resistencia a la apoptosis, la proliferación sostenida, la angiogénesis y, por ende, el riesgo de cáncer, en este caso de cáncer pulmonar. Es importante tener en cuenta que el cese del tabaco, ¿sí?, puede llegar a generar a largo plazo la reversión de todas estas alteraciones. Por lo que siempre es muy importante promover el cese del consumo de tabaco. ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno, hay varios tipos tumorales que se han asociado con el riesgo de cáncer y el consumo de alcohol. Por ejemplo, todos los tumores de la vía aerodigestiva superior, en los cuales hay un efecto sinérgico entre el alcohol y el tabaco, pero también se ha asociado con riesgo de cáncer de colon y riesgo de cáncer, el más común, o sea, o el que tenemos una asociación más directa, es con el cáncer, con el hepatocarcinoma, ¿no?, producto de la cirrosis, ¿sí? Bien, ¿y cómo hace el alcohol para asociarse con
la carcinogénesis. Bueno, en el caso de los tumores aerodigestivos, aparte de todo lo que vamos a ver acá, esa sinergia que se ve con el tabaco es porque el alcohol puede alterar la superficie de las membranas celulares de la vía aerodigestiva y promover el depósito y la entrada de mayor cantidad de carcinógenos del humo de tabaco. Por eso no es lo mismo el riesgo de cáncer del que solo consume, del cáncer de otorrino, del que solo consume alcohol, del que solo consume tabaco, y no es sumatorio en el que consume las dos cosas, sino que el incremento del riesgo es exponencial. Pero ¿qué pasa con el riesgo del alcohol en sí mismo y el desarrollo de cáncer? Bueno, en el metabolismo del etanol, como vemos acá, ¿sí?, van a generarse especies reactivas del oxígeno, que como sabemos estas especies reactivas del oxígeno tienden a interaccionar con el ADN generando sitios abásicos o generando roturas ciclicadenas. Además, cuando se metaboliza el acetaldehído, el propio acetaldehído puede generar aductos y dañar a las células, ¿sí? Y por otra parte, se ha visto que el etanol y sus metabolitos generan cambios en patrones de metilación, generan un ADN hipometilado, lo cual va a también relacionarse con la carcinogénesis, ¿sí? Por lo tanto, en el metabolismo del alcohol y del etanol pueden darse tanto agentes carcinógenos iniciadores, como agentes promotores y como agentes que no generan daño en el ADN, sino que generan alteraciones epigenéticas, ¿sí? Bien, y bueno, hay múltiples carcinógenos químicos descritos, ¿sí? Acá lo que tenemos es la clasificación de la IARC, que la IARC es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Es la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, y como vemos acá, se han descrito 120 agentes, sustancias químicas que se reconocen como carcinogénicas en humanos, ¿sí?, que son los del grupo 1. La IARC clasifica las distintas sustancias en grupo 1, 2A, 2B y 3, siendo el grupo 1 aquellos que son probadamente carcinógenos en humanos, como por ejemplo el tabaco, el gas mostaza, el plutonio, el alcohol, las carnes procesadas, ¿sí?, el sol, aspectos del metabolismo algunas sustancias que se utilizan en el procesado de la madera, ¿sí?, y algunos solventes que están en la pintura, por lo que ser pintor con algún tipo de sustancias puede ser considerado un carcinógeno, o sea, la pintura puede ser considerada un carcinógeno laboral, ¿sí? Después vamos a tener el grupo 2A, que son agentes que probablemente son carcinógenos en humanos. ¿Por qué decimos probable? Porque la evidencia es limitada, y aquí es donde tenemos las carnes rojas, tenemos otro tipo de solventes y productos, como por ejemplo aquellos utilizados en peluquerías, entre otros, ¿sí? En el grupo 2B tenemos los que son posiblemente carcinógenos, o sea que es limitada la evidencia en humanos y no es suficiente la evidencia en animales, que es lo que los diferencia de los 2A, ¿sí? Y por último, los del grupo 3 son no clasificables porque la evidencia aún es inadecuada, siendo los tipo 4 aquellos que está probado que no se relacionan con el cáncer. Les dejo acá el link por si después quieren revisar estas listas. Bueno,